Aquí vamos a continuar con nuestra enseñanza acerca de el Espíritu Santo es Dios. A través del libro de los Hechos estamos viendo lo que Cristo siguió haciendo una vez que fue levantado a la diestra del Padre. Él siguió ministrando a su iglesia y de esa manera hasta el día de hoy se sigue manifestando el Señor. Me olvida de repente. Ok, en los próximos 6 capítulos de Hechos, hermano, Lucas explica cómo fueron colocados los fundamentos de la misión gentil por medio de 2 hombres notables, Esteban el mártir y Felipe el evangelista, seguidos por 2 conversiones notables, Saulo el fariseo y Cornelio el centurión. Estos 4 hombres, cada cual a su manera, juntamente con Pedro, mediante cuyo ministerio se convirtió Cornelio, hicieron una contribución indispensable a la expansión global de la iglesia. Pero antes, hermano, vamos a ir al último de los ataques de Satanás a la iglesia. ¿Se acuerda que estábamos viendo que hubo 3 maneras en que Satanás atacó a la iglesia? Una de ellas había sido físicamente. La otra fue a través de la hipocresía, del contubernio, de la mentira, hermano, a través de Ananías y Zafira. Pero en este momento, hermano, viene otra cuestión que es a través de la distracción. Es decir, a veces Satanás nos va a querer desviar con actividades que no son malas, hermano, pero que nos desvían de 2 cosas fundamentales. Hace unos momentos en la mañana, Elías hablaba algo acerca de la oración y la palabra de Dios. ¿Vale? Esas 2, hermano, son la espina dorsal o la columna vertebral de la vida cristiana. Sin eso, hermano, estamos perdidos. Pero bueno, vamos primero a orar, hermano, y después, porque vamos a ver el día de hoy capítulo 6 y capítulo 7. El capítulo 6 es del 1 al 15 y el capítulo 7 es del 1 al 60. Toda esa porción la vamos a ver el día de hoy, hermano. Y vuelvo a repetirle, los próximos 6 capítulos van a hablar de estos fundamentos de lo que es la iglesia misionera. ¿Vale? Inclinen su rostro un momento. Señor, te damos gracias esta tarde, Padre, por la bendición de estar nuevamente reunidos como cuerpo tuyo, Señor. Ponemos en esta hora nuestras vidas en tus manos, Santo Espíritu de Dios, para que obres conforme a tu voluntad y hagas en nosotros eso que tú anhelas, Padre, que Cristo sea formado en nosotros, que nuestra mente sea transformada y que nuestro corazón se rinda delante de ti completamente. Lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. El Espíritu Santo es Dios, hermano. Hechos 6, 1 al 15, 7, 1 al 60. La distracción profesional, versículos 1 al 7. Vamos ahí a leer el libro de los Hechos, hermano. Esta famosa distracción de la que está hablando aquí. Al multiplicarse los creyentes, rápidamente hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus vidas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes para una reunión. Dijeron: nosotros, los apóstoles, deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a la enseñanza o enseñar la palabra, hermano. Ahorita vemos los otros 3 versículos. El siguiente ataque del diablo, hermano, fue el más astuto de los 3. Habiendo fracasado en derrotar a la iglesia por medio de la persecución o la corrupción, a continuación intentó la distracción. Si lograba preocupar a los apóstoles con la administración social, cosa que si bien era esencial, no era su llamado.
descuidarían las responsabilidades dadas por Dios en cuanto a la oración y la predicación, dejando así a la iglesia sin defensa alguna contra la falsa doctrina. ¿Qué significa esto, hermano? Los pastores normalmente tendemos a atender situaciones en los congregantes que bien lo podrían hacer otros congregantes, hermano. En este momento sucede algo fabuloso a los ojos humanos, que es la iglesia creció exponencialmente. Ya no eran los 3,120, ya no eran los 20,000, ahora no sé cuántos eran, hermano, eran muchísimos. Y entonces, como en toda iglesia, hermano, que crece, si las iglesias chicas tenemos problemas, imagínense las grandes, ¿no? De repente, usted sabe, cada domingo pedimos, traiga algo de despensa, hermano, para repartir. Imagínese que llegaran más personas necesitadas, hermano, y entonces lo que se junte aquí ya no alcance más que para las despensas de siempre. Siempre alguien se va a quejar, hermano. ¿Por qué siempre le dan a este hermano y a esta no? ¿Por qué a estos sí los ayudan y a estos no? Eso, hermano, es lo que empieza a pasar aquí. ¿Y sabe qué es lo más delicado, hermano? Es a través de la murmuración. El problema, hermano, es que nunca enfrentamos los problemas de frente. Nunca somos capaces de levantar la mano y decir, ¿sabe qué, hermano? Está pasando esto. Siempre empezamos con el de al lado, ¿ya viste? Hoy duró menos la alabanza. ¿Viste? Hoy como que no estaban coordinados. ¿Ya viste? Hoy como que los hermanos, ¿viste? El responsable del cañón hoy no está. ¿Y así? Siempre es así, hermano. Y eso, hermano, es lo que va a empezar a hacer Satanás, o lo que hace Satanás, y es experto, hermano, en que murmuremos. Y usted, hermano, no está murmurando contra el pastor o contra alguien más, está murmurando contra Dios. Fíjese bien. Vamos a ver el problema, dentro de este texto, el problema, la solución, hermano, el principio y el resultado de este pequeño problema. Versículo 5, a todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Acuérdese que en aquel tiempo, hermano, poner las manos encima de otra persona era como delegar autoridad. ¿Quiénes eran los apóstoles de Cristo? Ya lo sabemos. Entonces, sobre quien ellos ponían las manos, delegaban autoridad. Eso es lo único, hermano. Porque acuérdense que por ahí hay un pasaje, no impongas las manos con ligereza, y no sé dónde salió esa doctrina que alguien inventó, se te pasan los espíritus. No se te pasa nada, hermano. Simplemente dice, no levantes a nadie nada más porque te cayó bien, o porque le ves cualidades, o porque tiene algún talento. No lo hagas a la ligera, porque si no, hermano, por eso, mire, nos pasó lo que nos pasó. Levantamos un montón de gente, hermano, que el día de hoy ya ni está, ya ni quiere nada con Dios. Y otros hicieron estragos aquí en la iglesia, hermano. Eso es la cuestión. Y así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. ¿Qué es lo curioso y qué es lo que hay que analizar, hermano? Fíjese bien, el problema, la situación es clara. Por una parte, en aquellos días aumentó el número de los discípulos por el entusiasmo o el crecimiento, hermano, de la iglesia se vio atenuado por un lamentable, la palabra griega es gogismos, una queja expresada mediante la murmuración. ¿Qué hubiera pasado, hermano, si Satanás logra que los apóstoles se dediquen a la administración social? ¿Qué hubiera pasado? Descuidan, hermano, su llamado a la oración y la predicación, dejando así a la iglesia sin defensa alguna contra la falsa doctrina. Ese es el problema. Que cuando usted y yo descuidamos nuestra comunión con Dios a través de la oración y la lectura de la palabra, hermano, usted compra lo que sea.
Usted compra lo que sea. Si usted ve un reel ahí en las redes sociales que dice tonterías, usted las acepta. Usted empieza a aceptar filosofía, usted empieza a aceptar un montón de cosas, psicología, parapsicología, brujería, todo. Usted todo lo acepta. ¿Por qué? Por lo mismo, hermano. Porque como usted no sabe discernir, hermano, y no es estudioso de la palabra, usted compra lo que sea. Ahora mire, el verbo afín, gogismos, se usa en la Septuaginta para describir la murmuración de los israelitas contra Moisés. Y evidentemente los miembros de la iglesia de Jerusalén estaban murmurando contra los apóstoles, quienes recibían el dinero para el socorro y se suponía que debían distribuirlo equitativamente. Pero esa manera de protestar es inapropiada entre cristianos. Usted, hermano, cuando tiene alguna incomodidad, usted no debería andar contaminando la vida de otros. No debería inconformarse. Así. Si no sabe por qué las cosas se hacen, hermano, y se hacen de la manera que se hacen, entonces pregunte. Escuche bien, hermano, porque luego hay quien malinterpreta. Preguntar, hermano, no es retar al pastor, ¿eh? Porque hay gente que, y ahora me explicas por qué, espérame tantito, deme 2 minutos, porque de verdad, en vez de contestarle, le voy a dar un patadón y le voy a correr. En serio. ¿El llamado a quién se lo hizo, hermano? ¿A usted o al pastor? Entonces, si usted no sabe por qué Dios a veces pide que hagamos cosas que usted no entiende, hermano, métase en oración. Y no ande de chismoso, quejándose con medio mundo. Porque ojalá y se quedara aquí, hermano, luego van y le cuentan a quién sabe quién. Ese es el punto, hermano. Y le voy a decir lo que me dijo el pastor Lemos. Si usted no está a gusto con lo que aquí se enseña, ore a Dios para que usted levante su propia iglesia. Y luego me cuenta. Fíjese bien. Había 2 grupos en la iglesia de Jerusalén. Uno llamado Helenistai y el otro Hebraioi. Y los que formaban el primero se quejaban contra los del segundo grupo de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Le explico. Ambos eran judíos, solamente que unos adoptaron la cultura helénica. Eran griegos, así su manera de pensar era griega, su manera de hablar era griega y toda su cultura tenía que ver con la vida griega. Por otro lado, hermano, estaban los judíos que seguían amando la cultura del Antiguo Testamento, de lo que era el principio, de lo que para ellos consideraban era sagrado. Y en la diáspora, hermano, los que regresaron de Babilonia y los que se quedaron ahí después de Esdras y Nehemías, esos eran, hermano, los que tenían más influencia. Ya no eran tanto judíos del principio, eran mayoría los helenistas. ¿Sale? Pero se entendía que los más antiguos, que fueron los primeros, después de los apóstoles, muchos eran de los que se convirtieron, hermano, ellos creían tener más derecho. ¿Sale? Es como, por ejemplo, una persona que sea cristiana desde hace 50 años, cree que tiene más derechos que el que se acaba de convertir. Es más o menos la idea, hermano. ¿Sale? Y entonces ellos decían, atienden más a los judíos hebreos, que a los judíos griegos. Como que nos hacen fuchi. ¿No? Y ese era el problema. Ahora, no se sugiere que el descuido fuera deliberado. Las viudas hebreas recibían un trato preferencial. Es más probable que la causa fuera la falta de supervisión o la administración ineficiente. No es lo mismo, hermano, tener una iglesia pequeña como esta, que si esta iglesia creciera 20 veces. Para empezar, hermano, no hay forma de que yo los atienda a todos. No hay ni forma, ni mi esposa ni yo. Tendríamos, hermano, que pedirle a Dios dirección para levantar hermanos, líderes, que nos ayudaran ¿a qué?
a poder atender a las personas. Normalmente, hermano, en una iglesia de más de 200 miembros se pide que por lo menos haya 3 pastores, por lo menos, uno por cada 100. Y entre ellos tengas líderes, tanto de hombres como de mujeres, como de jóvenes. ¿Vale? Es lo que cualquier iglesia sana debería tener. Hay iglesias que son de 500, 1000 miembros y tienen entre 8 y 10, 12 pastores, hermano, para distribuir y atender correctamente las necesidades de la iglesia. Aquí eran 12 apóstoles, pero estás hablando de más de 20,000 almas, hermano, más de 20,000. No hay forma. Y eso es lo que pasó, hermano. No era que ellos no quisieran atender las necesidades, simplemente ya era demasiada gente. ¿Vale? Ahora, la diferencia entre estos dos grupos y el motivo de su queja es que los helenistai no solamente hablaban griego, sino que pensaban y actuaban como griegos, mientras los que hoy no solamente hablaban arameo, sino que estaban profundamente inmersos en la cultura hebrea. Así que entonces tenemos dos tipos de judíos, judíos griegos y judíos hebraicos. Entre ellos, hermano, siempre hubo rivalidad en la cultura judía, aunque la Biblia nos dice que cuando el velo se rasgó, Jesús abolió ¿qué? Todas las diferencias entre judíos y gentiles. Y entre cualquier otro, si era por color, si era por idioma, cualquier diferencia, hermano, en Cristo Jesús queda abolida. Aquí no hay ricos, no hay pobres, hermano. No hay inteligentes y no hay tontos. ¿Vale? No hay profesionistas y los que no fueron a la escuela. En Cristo no. Acuérdese, Pablo le escribe a un hombre llamado Onésimo. La cuestión era un esclavo, ¿se acuerda? ¿Y qué le dice? Ya no deberías recibirlo como esclavo, sino como ¿qué? Como hermano en la fe. O sea, si no, imagínese si Cristo, siendo Dios, no marcó su territorio. Yo soy Cristo, ¿eh? Ustedes, sí, está bien, voy a morir por ustedes, pero ustedes no. Dice la palabra del Señor que Él no se avergüenza de llamarse ¿qué? Nuestro hermano. Y entre nosotros hay cada tontería, hermano. Pero cada tontería. Ya no te hablo porque, déjame pensar por qué no te quiero hablar. Porque ni sé por qué, pero algo tengo que encontrar, ¿no? La reacción de los apóstoles es de llamar la atención. Por la gracia de Dios, hermano, no se dejaron arrastrar por la ola de quejas. Que eso, hermano, es algo muy raro en la iglesia de Cristo hoy. Apenas escuchas un rumor que alguien está diciendo algo de ti y luego te enciendes. Luego lo crees. Luego te sientes. Los apóstoles no. ¿Qué hicieron, hermano? No se dejaron arrastrar por las quejas, por la ola de quejas, ni comenzaron a repartir culpas. Al contrario, encontraron una solución piadosa a este problema. ¿Sabes por qué me gusta escuchar mucho al pastor Sugel Michelén, hermano? Porque él leyó un libro, que está en inglés, por cierto, yo no sé leer inglés, y dice que le sirvió mucho para poder dar esta enseñanza, hermano. Yo estoy usando como texto base el libro de John Stott acerca del libro de los Hechos. Pero hay cosas bien interesantes en las enseñanzas de Sugel Michelén. Te recomiendo mucho que lo escuches. ¿Cuál fue la solución, hermano? Los apóstoles no consideraban el trabajo social como inferior al trabajo pastoral, porque ese es otro punto, hermano. A veces los pastores, pero nunca caer en eso, pero de repente ese pastor que conociste, que llegaba temprano, que ponía sillas, que limpiaba, que de repente lo veías trapeando y haciendo cosas, un día de repente los pastores ya así como que sentimos que volamos alto y yo ya no toco las franelas porque se me va la unción. No, hermano, ningún ministerio en el cuerpo de Cristo es inferior, ninguno, ni ninguno es mayor. Son funciones diferentes, que es otro boleto, ¿sale? Pero tan servicio agradable a Dios es limpiar el piso y lavar un baño como predicar la palabra.
La diferencia en qué está, hermano, en que si tú lavas mal el baño, pues, no pasa nada. Pero si tú predicas mal, hermano, matas a alguien. Esa es la diferencia. Ahora, no consideraban ese trabajo como inferior al trabajo pastoral o por debajo de su propia y prioritaria o de su dignidad. Se trataba enteramente de una cuestión de llamado. Ellos no estaban libres para ser apartados de su propia y prioritaria tarea. De modo que hicieron una propuesta a la iglesia. Palabra de Dios para todos traduce: no es correcto que nosotros descuidemos la enseñanza de la palabra de Dios por estar administrando la ayuda diaria. Entonces, hermanos, elijan de entre ustedes a 7 hombres de toda su confianza. Ellos deben tener mucha sabiduría y estar llenos del Espíritu Santo. No a cualquiera, hermano. Nosotros les encargaremos ese trabajo y así podremos dedicar nuestro tiempo a orar y a enseñar la palabra de Dios. Los apóstoles fueron sensibles a la situación, pero no cedieron a la tentación de diluir sus prioridades. Ellos sabían que si descuidaban la predicación y la oración, la iglesia podía seguir funcionando externamente, pero espiritualmente se convertiría en un cascarón vacío. Cuando tú buscas en internet, hermano, en Google, cascarón vacío, te habla de una metáfora. ¿Alguna vez has ido a la playa, hermano, y has encontrado un cangrejo, la pura caparazón? ¿Qué pasa cuando lo agarras así? Te rompe. ¿Por qué? Porque ya no hay vida. Y es lo mismo que pasa con una iglesia, hermano, que descuida la oración y la enseñanza de la palabra. Podemos hacer un montón de actividades. Podemos aquí hacer congresos y estar tocando un montón y ponemos aquí luces de colores y un montón de tonterías, hermano. Ponemos, ¿no?, carteles y pero puro ruido, hermano. ¿Se acuerda usted, hermano? El sinónimo de cascarón vacío es sin vida. Si la predicación y la oración no son el eje central de una iglesia, será como la iglesia de Sardis, a la que el Señor Jesús le dijo en palabra de Dios para todos: yo sé todo lo que haces, yo sé todas tus campañas, todas tus celebraciones, ¿no? Hasta arbolito pones. Pareces estar vivo, pero en realidad estás muerto. Eso es lo que pasa, hermano, cuando la oración y la predicación de la palabra no son la base de una iglesia. Y si no son la base de tu vida, ¿cómo crees que está tu vida, hermano? ¿Y cómo crees que está mi vida? ¿Así? Tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. El principio, hermano, en este incidente se ilustra un principio fundamental que es de suma importancia para la iglesia de hoy. Es que Dios llama a todo su pueblo al ministerio. ¿Te das cuenta, hermano? Es responsabilidad de todos atender las necesidades de la iglesia, no nada más del pastor. Por eso, hermano, hay encargados de repartir, encargados de acomodar, encargados de limpiar, por eso, hermano, por eso hay maestros de enseñanza. Por eso es que se necesita que participes y no que encuentres excusas para no hacerlo, porque, ay, hermano, cómo somos re buenos para dar excusas. Eso no porque yo no sé, eso no porque eso no me gusta. Ay, está muy alto, está muy abajo, está muy en medio. Es que Dios llama a todo su pueblo al ministerio, que llama a personas distintas para diferentes ministerios, y que los llamados a la oración y al ministerio de la palabra no deben permitir de ninguna manera que se les distraiga de sus prioridades. Ningún ministerio es mayor a otro, solo es cuestión de roles o de funciones. Ese pequeño grupo de hermanas que siguen reuniendo lunes, miércoles y viernes, hermano, es fundamental. Como es fundamental que usted en su propia casa, hermano, esté orando por la iglesia. ¿Me explico? Quien realmente sostiene a la iglesia, hermanos, son aquellos pocos, muy pocos, que en
en su habitación secreta están intercediendo por la iglesia. Y gloria a Dios, hermano, que hay hermanos que no son de esta iglesia, hermano, que no se reúnen con nosotros, que están orando por nosotros. Gloria a Dios por ellos. Y así como hay otros que oran por nosotros, muchos de nosotros, hermanos, estamos orando por otras iglesias, para que Dios sostenga esos pastores, hermano. Es un principio, ¿vale? Es mentira que el pastor sea un todólogo. Así. Uno se muere si intenta hacer eso, hermano. Tiene que delegar. Pero vuelvo a repetirle, hermano, a veces delegamos sin haberle preguntado a Dios, y por eso cometemos los errores que cometemos. ¿Cuál fue el resultado? Fíjese lo que Dios honra. Como estos hombres honraron a Dios con sus prioridades, ¿cuál fue el resultado, hermano? Como resultado directo de la acción de los apóstoles, al delegar el trabajo social para concentrarse en su prioridad pastoral, la palabra de Dios se difundía. Desde luego, la palabra no puede extenderse cuando se descuida este ministerio. Inversamente, cuando los pastores se dedican a la enseñanza de la palabra, se extiende. Luego, como resultado adicional, el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén. E incluso hubo un desarrollo llamativo, hermano. Dice el texto, así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose, el número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Eso, hermano, es lo que sucede cuando ponemos las prioridades en orden. Muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Los dos verbos, hermano, difundían y aumentaba, están en pretérito imperfecto. ¿Y eso qué significa, hermano? Lo cual indica que la difusión del mensaje y el aumento de la iglesia eran continuos. Para aquellos que les gusta anotar, hermano, pretérito imperfecto se utiliza de manera general para expresar acciones, estados o procesos que han tenido lugar en el pasado y que no se sitúan en un momento concreto. O también se utiliza para indicar la regularidad o continuidad de acciones en él. Es decir, hermano, que por pura lógica, si usted y yo estamos compartiendo el Evangelio de Cristo, la iglesia va a crecer. No estoy hablando de esta, estoy hablando, hermano, de que las almas serán dirigidas a donde tengan que reunirse de parte del Señor y posiblemente también aquí haya más. ¿Vale? La razón, hermano, de enviar a nuestros matrimonios a este retiro es para que los matrimonios puedan entender la importancia de la familia y puedan mantener ese vínculo, hermano, y puedan tomar cada quien su rol que le corresponde y nuestros hijos sean bendecidos. Y nuestros hijos, hermano, hoy en la mañana escuchaba algo interesante. La famosa generación Z está empezando a buscar lo espiritual y espero que encuentren a Cristo, porque pueden buscar otras tonterías, ¿sale? Pero se han cansado, hermano, de esas tendencias de la moda, de esas tendencias de que tienes que ser popular siempre, porque si no, el mundo te olvida. Están tan vacíos, hermano, que necesitan a Cristo. ¿Y qué estamos haciendo tú y yo? ¿Estamos preparados por si nos llegara una ola de esos chicos, de esas personitas? ¿Los podemos contener, hermano? ¿Podemos decirle que aquí encontrarán descanso para sus almas? Esa es la parte fundamental, hermano. Ahora, este versículo es el primero de 6 resúmenes sobre el crecimiento con los que Lucas salpica su relato. Aparecen en momentos cruciales de la historia que se va desenvolviendo. Escuche bien, después de la decisión de los apóstoles de dedicar su atención a la oración y la predicación, hay 6 ocasiones en las cuales menciona la palabra de Dios. Voy a pedirle a mi hermana si nos va a ir poniendo estos. El primero ya lo leímos, Hechos 6:7, y dice que ¿qué? Que el número de creyentes aumentó en gran manera, ¿sale? Después, en Hechos 9:31, voy leyendo de acá, hermano, para no. Dice 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu. ¿Ya? Crecían.
Después, en el 12:24, capítulo 12, versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Después, en el 16:5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Después, hermano, en el 19:20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y por último, en el 28, 30 y 31. Al final de Hechos, 28, 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Y eso de qué te habla, hermano? Crecimiento. Pero ¿cuál es la acción que lo detonó todo? Que los apóstoles dijeron, no vamos a descuidar lo que es realmente importante. No vamos a sacrificar lo importante por lo urgente. Era urgente resolver el problema de las viudas, pero es importantísimo la oración y la palabra. Es lo más importante. Todos, hermano, necesitamos un montón de cosas, pero hay cosas que son prioritarias para tu vida, tanto espiritual como física. Si tu vida espiritual no está bien, hermano, tu vida física se viene abajo. Así, en el cristiano es así, ¿vale? Si tu vida espiritual está bien, hermano, no importa que en este momento no tengas muchas cosas, porque dice el Señor en su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán, ¿qué? Añadidas. Ahora, de ahí, hermano, dijimos que vamos a ver los fundamentos para la misión mundial. Y ahora sí, eso va a abarcar, hermano, desde Hechos capítulo 6, versículos 8 al 15, hasta el capítulo 12, 24. Hoy no vamos a ver todo eso, solamente vamos a ver lo que resta del capítulo 6 y todo el capítulo 7. ¿Sale? ¿Por qué? Porque es súper importante. Empezamos con un hombre llamado, ¿qué? Esteban el mártir. Vamos a leer 8 al 15. Dice así: Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios. No pierdas esos detalles, hermano, que menciona Lucas. Lleno de la gracia y del poder de Dios. Hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, ahí dice de los libertos, así la llamaban, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia. Ninguno de ellos podía hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Y entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon: nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa, así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Concilio Supremo. Los testigos mentirosos dijeron: este hombre siempre habla contra el santo templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que ese tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. En ese momento, todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. ¿Por qué diría eso el texto, hermano? Yo he leído un montón de veces la Biblia, pero siempre pasamos de largo. ¿Por qué dice el texto que la cara de Esteban brillaba o tenía semejanza como de un ángel? Porque después viene un discurso, hermano, que a lo mejor nunca lo has entendido como yo nunca lo entendí. Porque empieza a hacer historia, ¿te acuerdas? Y es uno de los discursos más largos dentro del capítulo de Hechos, hermano. Pero si te das cuenta, hay algo bien curioso. Ahí van a mencionar, por primera vez van a mencionar a un tal Saulo de Tarso, que consentía en la muerte de Esteban, al final del capítulo 7. Y si lees con cuidado el argumento de Esteban, te vas a dar cuenta que el argumento de Pablo después es muy similar a la hora de sus defensas. Y vamos a ver lo interesante de esto, hermano. Es fascinante, hermano, cuando logras entender la palabra de Dios y dices: ah, mira, siempre he estado ahí, nada más que no lo había visto. ¿Qué es lo que podemos subrayar del carácter de Esteban
y la razón de su muerte. Primero, hermano, que tenía un mensaje irresistible, no podían ¿qué? Contender con él. Tenía un carácter intachable y eso derivó en una acusación insostenible. Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios. Reina Valera traduce de esta manera: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esto indica que Esteban era un hombre sumamente piadoso. Esteban no era una persona altanera o arrogante. Vean cuánta sabiduría, no. Un hombre piadoso. Los libertos eran esclavos que habían obtenido su libertad y la de sus descendientes. Pero ¿quiénes eran los judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia? También ellos habían sido liberados de la esclavitud. Eran judíos extranjeros que se habían trasladado a Jerusalén. Podría ser que entre los de Cilicia estuviera incluido Saulo de Tarso. La designación de Esteban como uno de los 7 encargado del cuidado de las viudas, ¿qué dice, hermano? No requería que renunciara a la predicación. Porque mira, hermano, hay personas que nada más empiezan a trabajar y se olvidan que son cristianos. Ya no oran, ya no leen, ya no hacen nada para Dios. Toda su vida se va en tonterías, hermano. Esteban estaba encargado de atender las mesas y lo hacía muy bien, por lo que se sabe, hermano, pero su prioridad era ¿qué? Predicar. Ahora, era precisamente a su mensaje que se oponían estos miembros de la sinagoga. Estos hombres no habían tenido en cuenta el calibre de hombre al que se oponían, porque no podían hacer frente a la sabiduría y al Espíritu. Ahí Espíritu está con mayúscula, que entonces es el Espíritu Santo, con que hablaba Esteban. Lo que quizá debe entenderse como la inspirada sabiduría con la que hablaba Esteban. Esteban no se defendía con arrogancia ni con agresividad. Eso es importante, hermano. ¿Cuántos de aquí, hermano, le cerramos la puerta hacia los testigos de Jehová para que ya no me esté molestando? Y cuando queremos disentir con ellos, lo hacemos con arrogancia, ¿no? Yo sí tengo la verdad. Bueno, si tenemos la verdad, hermano, ¿por qué nosotros no vamos de 2 en 2 a andar compartiendo como ellos? Porque a ellos no les da vergüenza, hermano. Pero a nosotros, ¿cómo nos da vergüenza irle a tocar al vecino? ¿Quiere que le hable de Cristo? A la primera que nos corren, nos rendimos, hermano. Esos no. Hay una cosa, hay que reconocerles a los testigos. Son insistentes. Bueno, le dejo el ayatole. Bueno, perdón, el atalaya. Ahora, la gracia de Dios y las Escrituras lo habían hecho un hombre sabio y un apologista eficaz, es decir, defendía la fe eficazmente, hermano. Una y otra vez el libro de los Hechos nos muestra que cuando los religiosos no pueden ganar con la verdad, entonces ¿qué? Mienten. Cuando alguien no puede contra el espíritu que tú y yo tenemos, hermano, va a inventar cosas de ti y de mí. Cuando estamos metidos con Dios, Entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca. ¿Qué hicieron con Jesús exactamente, hermano? Lo mismo. Estaban celosos los maestros religiosos de Cristo porque él ya tenía un montón de seguidores y ellos ya no tenían seguidores. Y entonces vamos a ver cómo lo hacemos tropezar, ¿no? ¿Se acuerda de los impuestos? ¿Se acuerda que le pusieron un montón de trampas? ¿Qué dices tú? Esta mujer fue hallada en el acto mismo de la fornicación o del adulterio. La ley manda, ¿no? ¿Pagamos o no pagamos impuestos? Señor, 7 hombres, y así, hermano, ¿con qué autoridad? Y cuando lo acusaron, hermano, puras mentiras, hermano.
ellos declararon: nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Y luego más adelante dice: este hombre siempre habla contra el santo templo. No pierdas detalle, hermano. Para las personas del Antiguo Testamento, el tabernáculo y después el templo, hermano, ¿te acuerdas del arca de la alianza? Cuando hay un pasaje en donde están peleando contra los filisteos, cuando los hijos de Eli eran los sacerdotes, en Samuel, y dice que iban perdiendo la batalla y que dicen: tráiganse el arca, porque ellos creían que tanto el tabernáculo como el arca, como cualquier cosa del templo, contenía la presencia de Dios. Esa era la mentalidad, hermano, de esas personas. Te decía unos meses atrás, creo fue cuando te dije, hay gente que piensa que si va a Jerusalén a ver el lugar donde Cristo fue sepultado, ahí le va a pasar algo extraordinario porque estuvo la presencia. Hermano, si tú vas allá y haces una oración así fuera, hermano, en la piedra en donde estuvo el Señor recostado, es lo mismo que si lo haces aquí, o allá afuera, en la calle. Es exactamente la misma oración, hermano. Tiene la misma eficacia. Cuando un servidor te habla, hermano, de respetar las cosas que son de Dios, no lo hago en el sentido de que yo piense que hay poder en las sillas, o en el teclado, o en la batería, no. Te lo digo en el sentido, hermano, de que le pertenecen a Dios y que debemos usar las cosas de Dios con mucho respeto. Solamente es por eso, por la persona a quien se las dedicamos. Ese es mi argumento, hermano. No porque crea que esto tiene poder, hermano. Son sillas. ¿Vale? Y una nueva y una vieja son exactamente la misma silla. Pero el asunto es: ¿a quién se le dedicaron? A Dios. Ahora, la referencia, hermano, al rostro de Esteban nos hace entender la ironía de la acusación contra la verdad. Es decir, el texto parece indicar que era el mismo brillo que tenía el rostro de Moisés cuando bajó del monte Sinaí trayendo las tablas de la ley. Primera acusación: este hombre habla contra Moisés. Resulta, hermano, que por haber estado 40 días en la presencia de Dios, eso era lo que le daba el brillo al rostro de Moisés. Y aquí Dios refuta la mentira de ellos, dándole ese brillo especial al rostro de Esteban, que parecía un ángel, porque los ángeles delante de quién están, hermano. Siempre están delante de la presencia de Dios, por lo tanto irradian la presencia de Dios. Y entonces no era verdad que ese hombre estuviera hablando contra quién, contra Moisés ni contra la ley. Dios les está diciendo: mienten, este hombre está en mi presencia y yo lo estoy respaldando. En otras palabras, reflejaba la presencia de Dios en aquellos que tienen comunión íntima con Él. Se nota, hermano, cuando una persona tiene intimidad con Dios. ¿Sabes en qué se nota, hermano? En el carácter, un carácter como el de Cristo. Cuando alguien habla algo, hablan de ti, o cuando alguien te ofende, ¿sabes qué? Ni te enteraste, hermano, porque estás tan ensimismado en el Señor que todo se te resbala. La defensa de Esteban es bíblica y confrontadora. La acusación es que él estaba blasfemando contra el templo y contra la ley de Moisés. El argumento de Esteban es para demostrar que las acusaciones son infundadas y demuestran una profunda ignorancia de sus mismas escrituras. Estos hombres, empezando por el sumo sacerdote, si volteas el capítulo y vamos al capítulo 7, hermano, fíjate cómo comienza. Bueno, el final del 6. En ese momento todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Entonces el sumo sacerdote le preguntó a Esteban: ¿son ciertas estas acusaciones?
quiero ver, me encantaría poder estar ahí, hermano, y ver la diferencia entre el rostro de Esteban, hermano, así relajado, lleno de Dios, y el otro así bien cierto lo que dicen de ti, ¿no? Hipocritota, ¿no? Fíjese bien. ¿Qué es lo que hace Esteban entonces, hermano? Él establece 3 argumentos para demostrar el punto que él quiere abordar. Número 1, la manifestación de la gloria de Dios nunca ha estado confinada de manera exclusiva a la nación de Israel o a la ciudad de Jerusalén y mucho menos al templo. Vamos a leer desde el 2 hasta el 34 y aquí es donde ya le pido paciencia. ¿Sale? Por si no leyó esta semana, hoy se va bien leído de aquí. Esteban dio la siguiente respuesta: hermanos y padres, escúchenme. Nuestro glorioso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham en Mesopotamia antes de que él se estableciera en Harán. ¿Qué decían ellos? Este está agrediendo al templo de Dios en esta ciudad. Para el pueblo judío, Dios solamente les pertenecía a ellos porque el templo estaba ahí. Y Esteban les dice: se equivocan, chicos, ustedes ni conocen la escritura. Cuando Dios se le aparece a Abraham, se le aparece en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos. Ahí su presencia a Dios y ahí no había templo. Eso es lo que tú debes observar en la escritura, hermano. Porque todo el argumento de Esteban, si tú lo lees nada más así, dices: ¿y eso qué? Nomás está mencionando un montón de gente ya muerta. Pero es importantísimo esto. Antes de que se estableciera en Harán, Dios le dijo: deja tu patria y a tus parientes y entra en la tierra que yo te mostraré. Y entonces Abraham salió del territorio de los caldeos y vivió en Harán hasta que su padre murió. Después Dios lo trajo hasta aquí, a la tierra donde ustedes viven ahora. Sin embargo, Dios no le dio ninguna herencia aquí, ni siquiera 1 metro cuadrado de tierra, pero Dios sí le prometió que algún día toda la tierra les pertenecería a Abraham y a sus descendientes, aun cuando él todavía no tenía hijos. Dios también le dijo a sus descendientes, o que sus descendientes vivirían en una tierra extranjera, donde serían oprimidos como esclavos durante 400 años, fueron 430 años. Pero yo castigaré a la nación con la que los esclavice, dijo Dios, y al final saldrán de allí y me adorarán en este lugar. En aquel entonces Dios también le dio a Abraham el pacto de la circuncisión. No olvides eso, hermano. La circuncisión era una señal física ¿de qué? Del pacto entre Dios y el pueblo de Israel o el pueblo judío, que en aquel tiempo eran los hebreos. Así que cuando nació su hijo Isaac, Abraham lo circuncidó al 8º día, y esa práctica continuó cuando Isaac fue padre de Jacob y cuando Jacob fue padre de los 12 patriarcas de la nación israelita, y los empieza a llevar ¿hasta dónde? Hasta sus ancestros. Esos patriarcas tuvieron envidia de su hermano José. ¿A quién representa? ¿De quién es un tipo José, hermano? De Cristo. ¿De acuerdo? ¿Se da cuenta cómo el argumento de Esteban no es un argumento así como que, a ver, ¿de qué me acuerdo? No. Él les establece otra cosa, hermano. Siempre Dios les envió mensajeros y ustedes los rechazaron. Cuando José le dice a sus hermanos: tuve un sueño, soñé que tus manojos, soñé unas estrellas y vas a y ya ve lo que le pasó, hermano, por andar hablando, ¿no? Lo querían matar, lo vendieron, hermano, lo rechazaron. ¿Y quién fue el que usó Dios para darle vida a ese pueblo? A José. Y lo vendieron para que fuera esclavo en Egipto, pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus dificultades. Y Dios le mostró su favor ante el faraón, el rey de Egipto. Dios también le dio a José una sabiduría fuera de lo común, de manera que el faraón nombró gobernador de todo Egipto y lo puso a cargo del palacio. Entonces un hambre azotó a Egipto y a Canaán. Hubo mucho sufrimiento y nuestros antepasados se quedaron sin alimento. Jacob oyó que uno había ganado grano en Egipto y por lo que envió a sus hijos, nuestros antepasados, a comprar un poco. La segunda vez que fueron, José reveló su identidad a sus hermanos y se los presentó al faraón. Después José mandó a buscar a su padre Jacob y a todos sus parientes para que los llevaran a Egipto, 75 personas en total.
De modo que Jacob fue a Egipto, murió allí, al igual que nuestros antepasados. Sus cuerpos fueron llevados a Siquem, donde fueron enterrados en la tumba de Abraham, o que Abraham les había comprado a los hijos de Amor en Siquem a un determinado precio. A medida que se acercaba el tiempo en que Dios cumpliría su promesa a Abraham, el número de nuestro pueblo en Egipto aumentó considerablemente. Pero luego ascendió un nuevo rey al trono de Egipto que no sabía nada de José. Este rey explotó a nuestro pueblo y lo oprimió y forzó a los padres a que abandonaran a sus recién nacidos para que murieran. Y otra vez la presencia de Dios se manifiesta en un pueblo que no era el judío, que no era Jerusalén, la ciudad santa, y que no era el templo, en Egipto. Primero en Mesopotamia y luego en Egipto, hermano. En esos días nació Moisés, otro enviado que también ¿qué? Rechazaron los judíos. Un hermoso niño a los ojos de Dios. Sus padres lo cuidaron en esa casa durante 3 meses. Cuando tuvieron que abandonarlo, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como su propio hijo. A Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso tanto en palabras como en acciones. Cierto día, cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus parientes, el pueblo de Israel. Vio que un egipcio maltrataba a un israelita y entonces Moisés salió en defensa del hombre y mató al egipcio para vengarlo. Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos, pero no fue así. Al día siguiente, los visitó de nuevo y vio que los 2 hombres de Israel estaban peleando. Trató de ser un pacificador y les dijo: señores, ustedes son hermanos, ¿por qué están peleando? Pero el hombre que era culpable empujó a Moisés. ¿Quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros? Le preguntó. ¿Me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Cuando Moisés oyó eso, huyó del país y vivió como un extranjero en la tierra de Madián. Allí nacieron sus 2 hijos. 40 años después, en el desierto que está cerca del monte Sinaí, un tercer lugar en donde la presencia de Dios, la gloria de Dios se aparece, hermano, y no había templo y no era Jerusalén. Un ángel se le apareció a Moisés en llama de una zarza que ardía. Moisés quedó asombrado al verla y cuando se estaba acercando para ver mejor la voz del Señor le dijo: yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés tembló aterrorizado y no se atrevía a mirar. Entonces el Señor le dijo: quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he escuchado sus gemidos y he descendido para rescatarlos. Ahora ve porque te envío de regreso a Egipto. Así que Dios envió de vuelta al mismo hombre que su pueblo había ¿qué? Rechazado anteriormente. Cuando le preguntaron: ¿quién te puso como gobernante y juez sobre nosotros? Mediante el ángel que se le apareció en la zarza que ardía, Dios envió a Moisés para que fuera gobernante y salvador. ¿Se da cuenta, hermano? Tumba el argumento de que él está blasfemando contra Moisés y contra la ley de Moisés. Ahora, número 2, hermano, dijimos que 3 argumentos. Segundo argumento, también demuestra que a lo largo de su historia, los judíos habían rechazado consistentemente a los mensajeros que Dios les había enviado. Vamos a leer del 35 al 44, pero primero vamos a ver el versículo 9 y 10. Estos tuvieron envidia de su hermano José. ¿Se acuerdan? Primero el que rechazaron. Después, 35 al 44. Así que Dios envió de vuelta al mismo hombre, que 36. Y por medio de muchas maravillas y señales, ¿quién otro había hecho grandes maravillas y señales, hermano, cuando caminó en la tierra? Jesús. ¿Se acuerda que una de las cosas que los mismos líderes de la iglesia judía reconocieron es que las señales que él hacía eran extraordinarias? Y por medio de muchas maravillas y señales milagrosas, él los sacó de Egipto, los guió a través del Mar Rojo y por el desierto durante 40 años. Moisés mismo le dijo al pueblo de Israel: Dios les levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Moisés estuvo con nuestros antepasados, la asamblea del pueblo de Dios en el desierto, cuando el ángel le habló en el monte Sinaí, y allí Moisés recibió palabras que dan vida para transmitirlas a nosotros. Sin embargo, nuestros antepasados se negaron a escuchar a Moisés, lo rechazaron y quisieron volver a Egipto. Le dijeron a Aarón. ¿Qué otra cosa curiosa, hermano, estás viendo aquí en el relato? Por eso te decía, hay que leer
con mucho cuidado, hermano, y con mucho interés y con mucha devoción la palabra del Señor. De otra manera no encontraremos belleza. ¿Quién era Aarón, hermano? En el Antiguo Testamento. Sumo sacerdote, ¿te acuerdas? ¿Quién le está ahorita recriminando a Esteban? El sumo sacerdote. El encargado de desviar a la nación de Israel fue el sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote que está interrogando a Esteban también estaba desviando a la nación, haciéndole pensar que el templo siquiera significaba algo. Ese templo tenía un significado por algo, hermano, la presencia de Dios. Tu vida y mi vida no tienen ningún valor sin la presencia de Dios, hermano. No te equivoques. Si tú y yo el día de hoy tenemos un valor, es porque ese valor me lo da Dios, me lo da Cristo, me lo da el Espíritu Santo, hermano. Sin Él, nada somos. Separados de mí, nada pueden hacer. Haznos unos dioses que puedan guiarnos, porque no sabemos qué le pasó a este Moisés, quien nos sacó de Egipto. De manera que hicieron un ídolo en forma de becerro. Le ofrecieron sacrificios y festejaron ese objeto que habían hecho. ¿Quién construyó el templo, hermano? Manos humanas. Así como el becerro para ellos fue un ídolo, el templo para estas personas era un ídolo. Tú y yo no podemos hacer ídolos de lo que nuestras manos pueden construir o lograr. No podemos. No podemos gloriarnos en ninguna de nuestras posesiones o logros. En ninguna. Entonces Dios apartó de ellos y los abandonó para que sirvieran las estrellas del cielo como sus dioses. En el libro de los profetas está escrito: Israel, ¿acaso era mía quien traía sacrificios y ofrendas durante esos 40 años en el desierto? No, llevabas a tus dioses paganos al santuario de Moloc, la estrella de tu dios Refán y las imágenes que hiciste a fin de rendirles culto. Por lo tanto, te mandaré al destierro tan lejos como Babilonia. Nuestros antepasados llevaron el tabernáculo con ellos a través del desierto. Lo construyeron según el plan que Dios le había mostrado a Moisés. Vamos a subrayar, hermano, estos 3 versículos, 35, 36 y 40. Así que Dios envió de vuelta al mismo hombre que su pueblo había rechazado anteriormente. Y por medio de muchas maravillas y señales milagrosas, le dijo a Aarón: a los dioses que puedan guiar. Rechazaron a Esteban como el mensajero, pero también rechazaron a Jesús. Y Jesús hizo maravillas y señales milagrosas. Fue el sumo sacerdote el que confronta a Esteban, y así que el punto de Esteban es que ellos eran responsables de desviar al pueblo de Dios de sus caminos. Rechazaron a José, rechazaron a Moisés y rechazaron a Esteban. Y el argumento número 3, hermano, Esteban les demuestra que ninguna edificación humana puede contener la presencia del Dios omnipresente. Años después, cuando Josué dirigió a nuestros antepasados en las batallas contra las naciones de Dios expulsó de la tierra, el tabernáculo fue llevado con ellos al nuevo territorio y permaneció allí hasta los tiempos del rey David. David obtuvo el favor de Dios y pidió tener el privilegio de construir un templo permanente para el Dios de Jacob, pero fue Salomón quien lo construyó. Sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese?, pregunta el Señor. ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? ¿Acaso no fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? Ese es el argumento de Esteban, hermano. Él no se pone a defenderse a golpes, no se pone a insultar. Él dice: toma las escrituras, y la promesa de Jesús sigue presente, hermano. Cuando sean arrestados y sean llevados ante el concilio, no se preocupen por lo que han de decir, pues en esa hora se les dará palabra. La importancia de conocer las escrituras, hermano. La importancia de que cuando alguien te pide consejo, no le aconsejes en base a tu experiencia. No le aconsejes, hermano, porque fuiste a 4º y 5º paso.
o porque perteneces a algún grupo de neuróticos o de alcohólicos. No aconsejes porque eres profesionista, hermano, ya sea en psiquiatría, en psicología, en lo que sea. La palabra de Dios, hermano. Esa es la respuesta a todo. Entonces, ¿cuál es el punto de Esteban? Así como los judíos liderados por Aarón hicieron un becerro de oro y le rindieron adoración, es decir, se hicieron un ídolo, ahora en el tiempo de Esteban, los judíos estaban adorando el templo como un ídolo, liderados por su sumo sacerdote. Las palabras de Esteban se pueden entender de la siguiente manera: ustedes hicieron un ídolo en el desierto y ahora hicieron del templo un ídolo. En vez de poner su confianza en aquel a quien el templo representaba, ustedes han puesto su confianza en el templo mismo. Yo pertenezco a tal iglesia, mi pastor. No, tú te equivocaste, hermano. Tú y yo somos idólatras por naturaleza. Yo le pertenezco a Cristo, no importa dónde me congregue. Eso te demuestra, hermano, que puedes tener un pastor pésimo, pero si tú buscas a Dios, hermano, ahí Dios te sostiene. En ese lugar tan inmundo y tan impuro como muchos solemos decir, ¿no? Yo no voy a esa iglesia porque fuchi, puro pecador. ¿Y tú qué eres? En serio, hermano. No, yo mejor me voy a una iglesia grande, a la PIB por lo menos, ¿no? Y ya que estás ahí, ¿qué? ¿Cambió tu manera de vivir porque te fuiste a la PIB? ¿Ahora eres más santo? ¿O te sigues quedando porque nadie te pela? ¿No? No sé. Semilla de mostaza. Ahí sí. Porque ese sí me comprende. Hablamos, hasta somos raperos los dos, ¿no? Y resulta que ni lo has podido saludar. Y ya te frustraste. No, hermano, toda tu atención, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí es donde debe estar tu fe, hermano, toda tu confianza en Cristo, no en tu hermanito, no en el pastor, menos en el pastor, hermano. Esos son los más, no pueden ni con su alma. Todo este argumento, hermano, de Esteban termina convirtiendo a los acusadores ¿en qué? En acusados. ¿Te das cuenta, hermano, cuando Dios está contigo? Haces las cosas de manera muy diferente. Fíjate bien. ¿Qué pasa entonces? Fíjate las palabras de Esteban. Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad, incircuncisos de corazón. Ciertamente, hermano, llevaban en el cuerpo la marca de la circuncisión, pero no representaban aquel por el cual llevaban esa marca. ¿Qué pasa hoy en día, hermano? Un montón de gente que se ha bautizado, hasta como 5 veces se ha bautizado. ¿Y eso qué? ¿De qué te sirve si no representamos al Dios del cielo? ¿De qué nos sirve todo lo que digamos y hacemos para Dios si no nos hemos rendido a ese Dios? Incircuncisos de corazón, pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quienes ustedes traicionaron y asesinaron. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. ¿No? Pero Esteban, lleno del Espíritu. ¿Por qué insiste tanto Lucas en que está lleno del Espíritu, hermano?
¿Por qué insiste tanto Lucas en eso? Porque es que así deberíamos estar tú y yo, llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu, hermano. Pero te vuelvo a repetir, apenas si nos tocan, ¿qué? ¿Qué te pasa? ¿No sabes quién soy yo? Este hombre no se ofende. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Dice el texto bíblico que Jesús está sentado, ¿qué? A la diestra del Padre. ¿Por qué Esteban lo vio de pie? Un último punto, hermanos, sería una condena que confirma la victoria y la entronización de Jesús. ¿Qué dice el texto de Colosenses 2:9, hermano? Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Eso es lo que le permitió ver antes que a Pablo. Porque uno piensa, Pablo es afortunadísimo de haber tenido un encuentro. No, Esteban fue más afortunado, hermano. Es el primero que ve a Cristo en toda su esplendor y gloria, hermano. Es el primero. ¿Tenía miedo de morir Esteban? No. No tenía miedo, hermano. Mira. Y les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Le está diciendo, Él es Dios. Ese que ustedes mataron, ese que ustedes rechazaron, ese es Dios. Y el colmo, hermano, el colmo de la hipocresía. Entonces ellos se taparon los oídos. ¿Sabe qué significa eso? No podemos oír estas palabras blasfemas. Es lo que significa, hermano. Imagínate con sus túnicas largas, así, con toda su pompa, ¿no? Y haciendo eso. ¡Uche! Con las manos, y empezaron a gritar, se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad. ¿Por qué fuera de la ciudad, hermano? Porque decían, no puedes, un maldito por Dios no puede morir dentro de la ciudad. ¿Qué le hicieron a Jesús? Mismo. Así, hermano, de ciegos estaban los líderes religiosos. Y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Te dije, hermano, pon atención, porque aparentemente no pasó nada, dice y Reina Valera, y Saulo consentía en su muerte, pero fue afectado por Esteban. Revisa los argumentos de Pablo cuando él inicia sus defensas. Hace lo mismo que Esteban, lleva al pueblo de Israel ¿a qué? A todo su pasado para demostrarles lo mismo que Esteban le acaba de demostrar a esa gente. Ustedes son ignorantes de las Escrituras, ustedes están mal. Y las acusaciones contra mí son falsas. Yo jamás he hablado ni contra el templo, ni contra la ley de Moisés. Pero lo hizo de una manera, hermano, pacífica. Y tú y yo somos malos para eso. Malos. ¿Alguien se mete con nuestro Dios? Ahorita va a ver. Mate, ¿qué pasa? Así no se defiende a Dios. ¿Sí lo sabías, hermano? No es rompiéndote la cara que defiendes a Dios. Demuestra quién te gobierna. ¿No sabéis de qué espíritu son? ¿No sabéis eso? Mientras lo apedreaban, Esteban oró. ¡Oh, hermano! ¿Cuántos de nosotros nos insultan y oh, Dios? No, hombre, hermano.
repartes leña a diestra y siniestra, hermano. ¿Sale? Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Y dicho eso, murió. Cerramos con esto, hermano. La acción de taparse los oídos habla de su hipocresía total, pues era como si ellos dijeran: no queremos escuchar esas blasfemias que este hombre dice. Hay un paralelismo evidente entre la muerte de Cristo y la muerte de Esteban. Son seis semejanzas, hermano. Ambos fueron acusados falsamente de blasfemia, ¿te acuerdas? Ambos apelaron a la profecía del Hijo del Hombre a la diestra del Padre. Y veréis al Hijo del Hombre subir. Veo al Hijo de Dios ahí. Y esa fue la razón por la que los mataron. Sentían tan hasta el sumo sacerdote con Cristo rasgó las vestiduras. Ambos fueron ejecutados fuera de la ciudad. La idea era que eran malditos de Dios y no pueden morir en Jerusalén. Ambos encomendaron su espíritu al cuidado de Dios. Jesús dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esteban encomienda su alma ¿a quién? A Jesús. Y con eso queda a entender que es Dios. Porque Jesús es Dios. Ambos rogaron por sus enemigos. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban dice: Señor, no les tengamos en cuenta este pecado. ¿Por qué Lucas insiste tanto que era un hombre lleno del Espíritu? Por eso, hermano, porque ese es el carácter cristiano que Dios espera que tú y que yo desarrollemos. Ese es el carácter. Cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas, cuando viene la persecución, cuando vienen las situaciones difíciles de nuestra vida, es el carácter que exhibimos, hermano. Estudiantes, jovencitos que van a la escuela, eso es lo que tú argumentas cuando te ponen una mala calificación o sales con tu carota, echando pestes de los maestros, aliándote hasta con los inconversos para echar pleito. ¿Ese es el representante de Cristo que eres tú? Peor aún, ¿eres de los que te vas de pinta? Ya salimos raspados 2 que 3. ¿Cuál es tu carácter, hermano, hermana? Cuando hay problemas en el matrimonio, ¿cuál es el carácter que aflora? Perdónala, Señor, porque no sabe lo que hace. Mira, nomás no te tundo porque si no el pastor se entera ahí. ¿Cuál es el de la hermana? Dios, perdónalo porque no sabe. Esa es tu respuesta, mujer. Ya llévatelo, Señor, por favor, ya llévatelo. No sé, hermano. ¿Qué carácter exhibimos, hermano, por el amor de Dios? Estamos llenos del Espíritu. ¿De qué se trata todo este estudio, hermano? De que en algún momento el Espíritu Santo haga esa obra en ti y en mí. Entendamos, hermano, que nos conviene estar sujetos al Espíritu Santo, que debemos permitir que Él gobierne nuestras vidas para no estar metiendo las 4 cada vez más. ¿Cuál es el salmo que dice: no seas como el burro o el mulo? Hay un salmo, ¿no? Fíjese bien, hermano. La muerte fue para ambos una puerta que los llevó a la gloria. Por eso Esteban ni está preocupado por morir. Esto nos recuerda que debido a nuestra unión con Cristo, nosotros participamos de sus sufrimientos y Él participa de los nuestros. Lo que para ti y para mí parece una tragedia, en los planes de Dios significa la extensión de su reino, porque alguien diría: si hubiéramos sido tú y yo en lugar de Esteban, ¿por qué permites que le hagan esto a tu ungido? Van a acabar con mi valiosísima vida.
No entiendo por qué Dios permite esta circunstancia en mi vida. No, entiéndela bien, hermano. Esteban no lo sabía, pero su muerte fue lo que abrió la puerta a la empresa misionera. Mira lo que dice el capítulo 8, versículos 1 al 4 y terminamos en palabra de Dios para todos, pero esto no lo vamos a ver hoy, ¿sale? Nomás para que entiendas cómo Dios usa nuestras tragedias para su gloria. También Saulo estuvo de acuerdo con el asesinato de Esteban. A partir de ese día empezó una gran persecución, porque qué bonito, ¿verdad, hermano? Ya somos cristianos, ya somos felices, ya nos amamos, tenemos una iglesia, somos los aleluyos y todo el mundo nos odia. Pero no queremos hacer nada, hermano, y por eso a veces Dios tiene que meter la vara y tiene que meter la disciplina para ver si así reaccionamos y empezamos a compartir, hermano. Dijimos al principio, se multiplicó enormemente y todos ahí en Jerusalén, hermano. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Me seréis testigos en dónde? En Samaria. Pero por iniciativa humana no, aquí nos quedamos todos, aquí están los apóstoles. Aquí todos somos felices, ¿no? Aquí todos venden sus propiedades y no hace falta nada. Y entonces, hermano, a partir de ese día se empezó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Toda la iglesia huyó a diferentes lugares de Judea y Samaria. Se empieza a cumplir. Solo los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban y lloraron mucho por él. Saulo también trataba de destruir al grupo, entraba en las casas donde se reunían, sacaba tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Sin embargo, todos los que huían iban anunciando el mensaje de las buenas noticias de salvación por donde quiera que iban. Y ahí es cuando va a aparecer Felipe, hermano. Y ahí van a aparecer tantos otros. Hermano, cuando hay dificultades en tu vida y en mi vida, ¿compartimos el evangelio? O los que son inconversos nos preguntan, ¿qué tienes? Pues no, ya ves, yo le sirvo a Dios, pero no sirve de nada. Porque a veces, hermano, no tenemos cuidado de eso, ¿eh? Mucha gente sabe que somos cristianos y nos ve con unas caras. ¿Ese es tu Dios? No, mejor no le entro. Para verme así como tú, mejor me quedo así. Todo intoxicado, ¿no? Todo anestesiado. Pero esto no es un tema de hoy, hermano. Chicos de la alabanza, pásenle.